No hay experiencia más sobrecogedora, espectáculo más emocionante que mirar al cielo en una noche estrellada. Y es gratis. Desde que el ser humano adquirió conciencia, es algo que han hecho incontables millones de personas. Y unos pocos han tenido la fortuna de, aparte de sentirse pequeños en comparación con el universo, han tenido la fortuna de ver algo insólito, de ver algo inusual, luces, cosas, elementos anómalos cruzando el firmamento. La ciencia nos ha explicado muchos que eran incógnitas para nuestros antepasados y otros permanecen en el misterio. Y entre esos afortunados que han visto cosas raras, maravillas, dirían algunos, en el cielo ha habido también personajes famosos, personajes históricos, como por ejemplo Cristóbal Colón. ¿Qué vio Cristóbal Colón en sus viajes? Pues nos lo va a contar nuestro buen amigo Iván Castro. Iván, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. Pues bien hallado, como siempre. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estoy súper contento de empezar el año, pues otra temporada más aquí en DEX. Genial. Y esperemos que sea un año cargadito de temas muy interesantes. Y bueno, pues nada más interesante que contar cosas que pasaron hace muchos años, pero muchos que no son de actualidad precisamente, pero sin embargo es un tema de pura actualidad, porque el tema de los ovnis, a raíz del tema de los vídeos publicados por la Armada de los Estados Unidos, etcétera, pues los últimos días y las últimas semanas, pues claro, esto nos lleva a pensar otra vez, pues un poco el origen de todo esto, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió que una forma muy interesante de empezar a entender y asimilar otra vez también el tema de los objetos voladores no identificados, pues era contar precisamente que hace muchos años, pero muchos, pues uno de nuestros más ilustres españoles y marinos, pues ya tenía contacto con esos objetos voladores no identificados. Pues sí, porque resulta que ahora que parece que renace el fenómeno ovni, que coge carta de naturaleza, que esa confirmación por parte del ejército, la marina en este caso de los Estados Unidos, pues le ha insuflado nuevos aires, pues ahora hay toda clase de celebridades mayores y menores que cuentan sus experiencias con los no identificados, pero no, hubo una celebridad mayor que ellos que ya lo hizo antes. Y muchas más, pero no vamos a centrar el debate en quién descubrió América, porque está claro que es un debate que podría ser de semana, y vamos a centrarnos en lo que supuso pues el descubrimiento de Cristóbal Colón para nosotros, ¿no? Para nuestra historia española, digamos, ¿no? Es cierto que hay, bueno, pues pruebas de que igual pues hubieran llegado muchísimo antes barcos vikingos, incluso a las costas americanas o otro tipo de sociedades o culturas, pero no es el tema de esta noche, que es muy debatible, ¿no? Es cierto que Cristóbal Colón, que es pues el almirante más famoso casi por excelencia de nuestra historia, pues fue precisamente uno de los primeros testigos que en este mundo pues contempló un poco con sus propios ojos ese fenómeno de los objetos voladores no identificados, esos llamados ovnis, hoy en día por sus siglas, no solo los ovnis, ojo, sino los objetos submarinos no identificados, que lo que conocemos hoy en día como los OSNIs. Igual de frecuentes, a veces no son tan vistos, pero la gente del mar, pues los navegantes y los marinos y la gente que vive del mar y está embarcada continuamente, os aseguro que tienen muchísimos testimonios de este tipo de avistamientos, ¿no? ¿Y qué hizo Colón? Que no dudó ni un solo momento en plasmar por escrito todo acontecimiento que estaba viviendo, todo fenómeno, tanto explicable como inexplicable para él, en sus diarios. Y bueno, pues eso está recogido hoy en día. Los diarios de Colón es algo físico que podemos tocar, leer, ver, estudiar y
y analizar. Y bueno, Colón dejó muchísimas cosas escritas de camino a América, aunque él no sabía que iba a América precisamente, pero es lo que vamos a contar pues esta jornada, que me parece muy interesante. No hay que olvidar que Colón se embarcó en un viaje al País de las Maravillas, a una tierra donde todo iba a ser nuevo, todo iba a ser exótico. Él creía que eran las Indias, pero aún así los europeos que habían acudido a esas tierras se contaban con los dedos de una mano, y todo iban a ser prodigios, todo iban a ser novedades, y supongo que como un prodigio y una novedad, vería Colón aquellas luces, si es que fueron luces. Ahora nos lo contarás, ¿no? Así es, Santi. De hecho, las maravillas que él veía, que claro, también lo escribía, hay que ponerse en la época, hay que situarse en ese contexto histórico y de ese momento de la historia. No hay palabras técnicas para definir o describir lo que él veía en los cielos o lo que él veía sumergido, que se iluminaba debajo de las calaveras, etcétera. Tenemos muchísimas referencias escritas a su manera. La primera se sitúa el 15 de septiembre de 1492, en ese viaje que ya él está emprendiendo con rumbo a quién sabe dónde, porque como dije antes, ¿no?, a cualquier sitio menos América pensaba que iba a llegar, porque él lo desconocía. Y entonces escribe en esa fecha, este 15 de septiembre del 1492, unas palabras muy interesantes en su diario de a bordo, que dice lo siguiente, leo textualmente: navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y algunas más, y en esta noche al principio vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Lo cierto es que Colón, esos ramos de fuego que Colón vio aquella noche, pues podría significar uno de los primeros testimonios en la historia escritos sobre la presencia de objetos voladores no identificados, de esos OSNIs, objetos submarinos no identificados, y esto es lo que está, o lo que ha estudiado, pues hace relativamente no mucho, la propia Armada Española, a través de un equipo de investigadores. No me digas. Estaba liderado por un marino militar español que se llama Manuel Audije, es oficial de la Armada Española. Se ha puesto al frente de un equipo de investigadores y han analizado los diarios del almirante Cristóbal Colón, ¿no? Y hemos recogido un montón de testimonios, gracias a ellos, los han analizado, y lo que hacen es desmontar lo que Colón pensaba que era tierra cuando lo divisaron por primera vez. Para que la gente se sitúe, nos vamos al 11 de octubre de 1492, esto es antes de que Colón y la tripulación divisen tierra firme. Ellos ya viven ese 11 de octubre, un día antes, ¿no?, de esa famosa fecha del 12 de octubre, momentos de incertidumbre, se quedan muy asombrados, viven un fenómeno más o menos similar ocurrido a ese septiembre que acabo de contar, y escribe textualmente Colón: después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y la vio. Diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que no vio nada porque no estaba en un lugar donde pudiese ver. Después de que el almirante lo dijo, se vio 1 o 2 veces, y era, y recalco, como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. ¿Qué significa este párrafo que Cristóbal Colón deja escrito en su diario? Esa candelilla de cera, para algunos a bordo, era un indicio de que estaban viendo algún tipo de fuego en esas tierras que estaban a punto de descubrir y de conquistar, ¿no? Para muchos investigadores, como este equipo de la Armada Española, que comprueba los diarios del almirante, después de una serie de estudios y de cálculos,
llegan a la conclusión de que es totalmente imposible divisar tierra desde una carabela a más de 80 kilómetros de distancia, que son unas 14 leguas y media. Es decir, lo que vio Colón no es posible que fuera una fogata que hiciera un indígena, un nativo en la cumbre de, yo que sé, una colina, una montaña. Cristóbal Colón fue testigo de una serie de luces, según los investigadores de la Armada, que se adentraban en el mar y surgían de él cuando estaba mirando hacia el horizonte. Y es la pregunta que se hacen muchos investigadores hoy en día, si esos famosos objetos submarinos no identificados eran los primeros testigos del descubrimiento de Cristóbal Colón cuando estaba a punto de protagonizar este hecho tan grandioso pues para nuestra historia, ¿no? Cuando leemos ese famoso diario de Colón, pues hay un periodo importante que es reseñable y es importante sacarlo a relucir porque comprende entre las 10 de la noche del 11 de octubre de 1492, que es cuando se contempla aquella luz en el horizonte, y las 2 de la madrugada de ese ya famoso 12 de octubre de 1492, que es el momento exacto en el que Juan Rodríguez Bermejo, que era más conocido como Rodrigo de Triana, divisa tierra por primera vez. Él grita "tierra, tierra", y las carabelas comandadas por el almirante Colón pues navegan, según lo que se recoge en los diarios de a bordo, a una velocidad, estiman los marinos de la Armada, de 12 millas por hora, que serían en la época unas 48 millas italianas que se pueden alcanzar en 4 horas a esa velocidad, y cuando se avista tierra, ellos calculan que se hallaba a unas 2 millas de la Pinta, de esa carabela, tras la cual viajaba la carabela Santa María y la seguía de cerca a unas 2 millas de distancia. Es decir, para resumir, en el momento en el que ellos ven esas luces en el horizonte, la Santa María se hallaba a 14 leguas y media de la isla, que son unos 80 kilómetros de distancia, que coincide con lo que Cristóbal Colón dice en los diarios. Según los cálculos de estos expertos, pues estudian la latitud. La luz debía de haber estado a una altura de 425 metros sobre el nivel del mar en esa isla o esa tierra o lo que fuera, y se divisaría a esa distancia, ¿no? El punto más alto de la primera zona de tierra que ellos divisan está a 43 metros. Esto es el punto más alto de la isla de Guaní, que es la que bautiza Colón como San Salvador, cuando ve diferencia, ¿sí? Exacto, cuando ve tierra por primera vez. 43 metros es el punto más alto de la isla, y ellos calculan que esa luz tenía que estar a 425 metros como mínimo. El primer lugar donde pisa tierra Cristóbal Colón, San Salvador, es ese lugar. Resulta, por lo tanto, imposible que un fuego fuera divisado en tierra desde la posición en la que ellos estaban. Esos 80 kilómetros de distancia estaban siendo cubiertos por las naves de Colón, pues a lo largo estaban siendo cubiertos a lo largo de un paralelo que pasa por esa isla de San Salvador. La isla tiene 15 kilómetros cuadrados, está justo encima de ese paralelo 24 grados norte, y los cálculos, por más que lo ha repetido la Armada, que los ha repetido multitud de veces, como están comentando los expertos, no engañan. Rodrigo de Triana vio una de las islas del archipiélago de las Lacayas, como le llamaban en la época. Las Lacayas hoy en día son las Islas Bahamas, allí en pleno Caribe, y es, bueno, pues el estudio de la posición que los marinos hoy en día y expertos de nuestra Armada piensan que tenía Colón en el momento de decir o de gritar tierra por primera vez. Como sabéis todos, pues San Salvador fue en honor a Jesucristo, y bueno, para Colón significaba encontrar tierra firme, ¿no? Y era una salvación, por eso era pues San Salvador. De esto hay que extrapolar que Rodrigo de Triana fue el primer hombre en las naves que pudo contemplar tierra a las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492,
y esa noche anterior, Cristóbal Colón, durante esa noche del 11 de octubre, no ve tierra cuando él pensaba que sí. Es Rodrigo de Triana el 12 de octubre cuando la ve, pero Colón vio cualquier cosa excepto tierra. Surgen una serie de preguntas ahora, claro, ¿qué vieron Cristóbal Colón y sus hombres desde la Santa María? Es todo un enigma, por supuesto. Él escribió además en su diario de a bordo que había una especie de luces de mar, luces emerger del mar y que luego se elevaban por el aire. Esto queda registrado en el diario de Colón y en su cuaderno de bitácora, que se puede comprobar y se puede leer hoy en día, y se descarta, por lo tanto, que aquello que salía del mar, como mucha gente ha dicho a lo largo de la historia, desacreditando un poco estas palabras de Colón también, que fuera una estrella fugaz, que fuera algún tipo de cometa que se caía, y no tiene sentido, porque Colón siempre habló de luces que salían del mar, no luces que se caían hacia el mar. Todo esto en el contexto situado en lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Sí, señor. En pleno Triángulo de las Bermudas. Le atacamos muchas veces ese misterio a ese famoso escuadrón, ¿no?, del vuelo 19 desaparecido para siempre, aquellos aviones militares estadounidenses, pero no, ya Cristóbal Colón, antiguamente había tenido sus experiencias. Por cierto, como detalle personal y familiar, os puedo comentar que mi abuelo, todavía vivo hoy en día con 92 años, fue jefe de máquina de la Marina Mercante. Él recorrió aproximadamente 3 veces el mundo entero, surcando los 7 mares, como se suele decir, y él siempre comentó que cuando uno de sus barcos entraba en el Triángulo de las Bermudas, lo más raro que notaba era que todos los manómetros de las salas de máquinas se tendían a retrasar, e incluso los relojes también. Siempre lo ha contado en casa y me ha llamado mucho la atención porque, cuadra mucho con esas versiones de una especie de interferencia magnética o eléctrica que afecte a los instrumentos, ¿no? Y ya que estamos hablando del mar, lo dejo como referencia para que sepáis la gente lo que divisa o lo que experimenta, ¿no? Estos diarios de Cristóbal Colón, se registraron en su día, se guardaron muy cautelosamente en los archivos de la Santa Inquisición en España, y hay un hombre que se llamaba Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez era un marino que acompañaba a Colón a bordo, y este hombre, cuando llega a tierra, cuando ya vuelven a España o allí en América, cuando tocan tierra y ya tienen contacto meses después y algún año después ya con las autoridades, él lo denuncia a Colón al tribunal de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque Pedro Gutiérrez decía que Colón estaba proclamando a los 4 vientos que él veía luces del cielo en ese horizonte, que subían y bajaban, que salían del mar, que se metían al mar, pero que esas luces le recordaban a esa pieza judía, la menora judía, ese símbolo de oro que se utiliza en los tabernáculos por los judíos y tal. Y cuando ya regresan a España desde ese nuevo mundo, Pedro Gutiérrez declara ante el Tribunal de la Santa Inquisición, y lo que hace la Santa Inquisición es que llama a Colón a declarar para pedirle explicaciones por esto, ¿no? La Santa Inquisición le toma declaración, y una de las incógnitas en la historia también es saber si realmente Cristóbal Colón era judío, por manifestar también ese tipo de cosas, ¿no? Al final, Colón, por supuesto, les dice que no es judío en absoluto, y que él es lo que veía, pero que no tiene tampoco nada de malo ni de fantasioso, simplemente ha relatado las cosas que veía. Estas declaraciones son bastante extensas de Colón delante del Tribunal de la Santa Inquisición, y él ni corto ni perezoso, sin tenerle ningún tipo de miedo al tribunal, lo que hace es que declara constantemente que lo que él vio es salir
y emerger del mar luces y que se elevaban en el aire. Al final, esto se archivó un poco, de alguna manera. Estos archivos, cuando ya la Inquisición desapareció, también pasaron a estar guardados bajo llave en los archivos secretos del propio Vaticano. Y hoy en día también, pues gracias a todos los avances y ya otro tipo de políticas, pues los diarios de Colón también pues se pueden ver a través de los museos de la Armada y de nuestros sitios con historia, donde podemos repasar pues todos nuestros acontecimientos, ¿no? Y aparte de ovnis o presuntos ovnis, ¿Cristóbal Colón vio más cosas extrañas en sus viajes? Cristóbal Colón, en esos diarios, aparte de ver ovnis, osnis, etcétera, tiene incluso declaraciones muy específicas sobre el avistamiento de sirenas. De hecho, eso son palabras mayores, ¿eh? Ya son palabras mayores. Él relata avistamientos de sirenas en el 9 de enero de 1493 navegando por las costas de Florida. Dice que había una zona pues próxima a una zona que se llamaba Río de Oro, donde él divisa pues algo que a él le parece sirena, y dice que él lo ve tan claramente y lo ve pues tan espectacularmente cerca, que él describe que tienen un rostro mucho más masculino que femenino, y dice que las puede contemplar pues de manera perfecta, que no es la primera vez, porque de hecho él dice también en el propio diario que antiguamente las había visto navegando por Guinea, por las costas guineanas, y pues son testimonios que deja Colón muy interesantes, ¿no? Se rebate esto de las sirenas. De hecho, él describe en concreto 3 sirenas avistadas, y lo hace en esa fecha de 1493, en un día, describe él, con muchísimo viento. No puede hacerse a la mar con la niña y con la calavera, y lo que hace es que coge un bote con varios marinos para ir a aprovisionarse de agua para el barco, etcétera. No va acompañado con los hermanos Pinzón, y en esa barca, ese marino, los hermanos Pinzón y Colón, divisan lo que él llama como 3 sirenas. Dice además, es curioso porque dice que no son tan hermosas como las pintan. De hecho, pues lo que decía antes, ¿no? Tiene un rostro bastante masculino y son bastante feas según él. Años después, lo que se dice es que Colón las había confundido con lo que se llaman manatíes. Los manatíes, pues muchos años y en muchas culturas durante muchos años se tomaron incluso como criaturas híbridas, que eran una especie de ser humano y pez, y se le conoce sobre todo como la reina del mar. De hecho, se ven también en las zonas de Egipto, y en Egipto se le llama hermosa doncella del mar, y piensan que lo confundió pues con este tipo de animal acuático, ¿no? Hombre, hermosa doncella. Los manatíes tienen cara como de perrete bueno. Sí. Y está bien, pero belleza. No lo es, no tenía mucha belleza. Y esto pues es como Colón explicaba esos primeros avistamientos en su diario. Lo repito, lo ha estudiado la Armada Española, un equipo de expertos, ha hecho un estudio. Están segurísimos de que cuando Colón vio tierra por primera vez, él no era tierra, sino que era algún tipo de objeto volador no identificado. Y me pareció tan espectacular esta pequeña investigación, entre comillas pequeña, que bueno, pues me pareció ideal para traértela aquí a Dex este domingo, ¿no? Pues muy completo. De todas formas, es maravilloso cómo se puede extraer información de los testigos de un avistamiento ovni, hasta de los testimonios que tienen siglos. Porque fíjate la cantidad de información que daba Colón en esas líneas. Decía una candelilla, es decir, nos estaba diciendo ya que la luz era amarillenta o anaranjada, que no tenía nada que ver con el resplandor blanquecino de las estrellas, y luego nos explica que aquello evolucionaba, que no estaba fijo ni mucho menos. O sea, ya es bastante como para montar un caso.
y sobre todo hay que tener en cuenta, y lo repito, que él tenía un vocabulario muy limitado para lo que nosotros conocemos hoy en día a la hora de describir algo técnico. Entonces, en esa época era sumamente casi imposible describir una cosa que hoy vuele con las palabras que tenemos hoy en día. Entonces, claro, hay que hacer una valoración de lo que él comentaba y cómo lo comentaba para hacerse una idea de lo que él estaba viendo, ¿no? Iván, no querría despedirme de ti esta semana sin comentar algo que hemos hablado fuera de micrófono y que me ha parecido terrorífico. Y es que en esta semana tan complicada para la aeronáutica como ha sido esta con el derribo del avión ucraniano sobre el cielo iraní, hay cosas tanto o más impresionantes, cosas que tienen que ver con el tristemente famoso 737 MAX, 737 MAX. La verdad es que si Cristóbal Colón hubiera visto los MAX en su momento, no los vería salir del agua, sino que los vería entrar en el agua y con todo el morro, ¿no? Pero sacando un poco el sarcasmo del medio, las últimas noticias, porque siempre hemos venido contando en DEX un poco la actualidad de la crisis de los 737 MAX, de esos dos accidentes fatales que han tenido en Lion Air, esa compañía indonesia, y en Ethiopian Airlines, que ha dejado pues más de 300 muertos, pues no paran de surgir nuevas informaciones sobre nuevos defectos del avión. No solo no están corrigiendo esa grave crisis de Boeing, sino que cada día va a más. En los últimos días hemos vivido incluso la propia dimisión del CEO de la compañía, de la cabeza. Hay otra persona al frente, y ahora cuando intentan un poco pues limpiar esa imagen, sacar bien adelante ese modelo, corregirle los fallos, etcétera, bueno, pues las últimas informaciones son tan escandalosas que de hecho nos encontramos con unas declaraciones de algún empleado de Boeing, donde se desvela una serie de contenidos de unos emails que se publican hace muy pocos días, y dice que es un avión diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos. Pero nos tenemos que poner en el contexto temporal de que esto sucede casi 8 meses antes de que se produzca el primer accidente con muertos, y ya ellos eran conscientes de lo que estaban fabricando, y muchos trabajadores lo estaban denunciando por detrás. En los últimos días de 2019 se han encontrado multitud de fallos otra vez en el avión, y no tienen absolutamente nada que ver con ese famoso sistema MCAS, que fue el sistema que tiró los aviones abajo. Esa especie de compensación que tiene, porque le han puesto unos motores muchísimo más grandes, y el piloto pues no puede tirar del avión para arriba, el avión quiere ir para abajo y al final se estrella contra el terreno, ¿no? Han encontrado ciertas debilidades en los rotores de los motores. Son motores General Electric, y esa debilidad hace que cierta parte del motor llegue a romperse. Se ha encontrado esa debilidad, algo sumamente grave. Además, se ha encontrado que ahora los 737 MAX, bueno, pues cuando tú viajas en un avión y nos pega un rayo, os puedo asegurar a todos que el avión se comporta como una caja de Faraday. El rayo le entra por una parte y le sale por la otra. Nosotros dentro estamos totalmente aislados, podemos escuchar un ruido tremendo, nos puede oler un poco a chambusquina, se nos puede quemar una radio como mucho, o la cafetera del avión, pero estamos totalmente a salvo. Ningún avión se cae por el impacto de un rayo, salvo que esté defectuoso. ¿Qué pasa? Que Boeing ha encontrado pues una serie de fallos en la protección de las caídas de los rayos contra el avión, y ahora resulta que es vulnerable incluso a la caída de un rayo que le pegue al avión. ¿Por qué? Pues porque, en algún momento en la fabricación se decide retirar, pues alguien sin darse cuenta, queriendo sin querer, una de las capas que protege a ese avión de las descargas, y una serie de elementos que hacen que se descargue la electricidad pues por esas tomas que llevan en las alas para que se descargue la electricidad por ahí. Esto es algo extremadamente grave. No solo eso, sino que encima ahora nos vamos a la cola del avión, y en la cola del avión, ¿qué encuentran ahora los expertos?
pues resulta que encuentran una serie de manojos con un montón de cables situados en la cola del avión que están muy juntos, están, digamos que pues los recubrimientos no son lo suficientemente buenos como para evitar chispas, evitar roces, etcétera. Ha habido un montón de catástrofes aéreas por este tipo de fuegos eléctricos y bueno, algo que deberíamos de tener sumamente asimilado y aprendido de que esto no puede volver a pasar, pues ha vuelto a pasar en el 737. Se han descubierto dos manojos de cables, uno muy cerca del otro, se rozan, hacen chispas y pueden crear un fuego y, bueno, pues tirar el avión abajo, ¿no? No solo en el MAX, sino que además, pues antes del MAX, pues después del MAX o antes del MAX hay una serie de modelos de 737, como puede ser el 800, el 737 Next Generation. Entre todos hay más o menos unos 6.800 o 7.000 aviones pululando por el mundo. ¿Y qué pasa? Que se encuentran pues con este tipo de cosas que también afectan a otros modelos del 737, no solamente para el MAX. Todos estos correos que nos hemos enterado ahora son enviados a las comisiones de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, estos emails internos, y son revelados además por la FAA, que es la Administración Federal de Aviación Americana. ¿Qué dice Boeing? Boeing sale al paso y dice, bueno, pues que esto de los payasos y de los monos es un lenguaje bastante provocativo, que solamente lo que quiere es dañar la imagen de Boeing, etcétera. Y bueno, pues no es así, porque de hecho han pasado cosas extremadamente graves, como que pues el propio jefe de pilotos de pruebas de los Boeing 737 MAX se descubre en los emails que él, antes de los accidentes y cuando se está probando el MAX y cuando lo están diseñando y lo van a poner en vuelo, él descubre los fallos del MCAS. No se lo dice a nadie, pero bueno, no solo no se lo dice a nadie, sino que con la compañía se pone de acuerdo para que eso no se filtre, la producción sigue adelante, el fallo sigue adelante, y ese piloto de jefe de pruebas sabía que el avión tenía un grave riesgo de caerse. Y a esto hay que añadirle que las tripulaciones no sabían que ese sistema iba integrado en el avión, no recibían ningún tipo de entrenamiento en el simulador, con lo cual desconocían cómo desconectar el sistema cuando fallaba. Y es por eso que esos aviones que se cayeron, pues los pilotos no pudieron nunca recuperar el control, pues sencillamente porque tú no puedes recuperar algo que no sabes que existe, ¿no? Es bastante lamentable. Y además hay que añadir que hay un mensaje que dice que, bueno, pues hay una imagen profundamente inquietante de lo que Boeing aparentemente estaba dispuesto a hacer para evadir la investigación de los reguladores, que esto es de la administración y de los inspectores, las tripulaciones de vuelo y los pasajeros, ya que sus propios empleados encendían las alarmas internamente. Han querido engañar a la administración, han querido engañar a los tripulantes, que son los pilotos y los auxiliares de vuelo, y han querido engañar pues a los propios pasajeros, que son al final los clientes que van a disfrutar del avión y a viajar en él. Mira si el daño es considerable, que hasta el momento la crisis de los 737 MAX supone 9.000 millones de dólares de pérdidas al fabricante americano, que es Boeing. Y bueno, pues esto es una desgracia para la industria aeronáutica mundial. ¿Por qué? Porque si no hay competencia, al final la seguridad empeora, los aviones se hacen más baratos, los aviones serán peores y volveremos a tener años, pues no quiero asustar a nadie, pero plagados de accidentes e incidentes aéreos, porque los aviones se harán de peor manera. Como no tengo a nadie con quien competir, pues hago el avión que me da la gana, lo vendo por 4 duros y me forro. Y esta es la situación actual que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y hay posibilidades de que se derive alguna responsabilidad penal de todo esto? Porque los comportamientos que me estás describiendo, vamos, no soy jurista ni lo pretendo, pero se me ocurren 3 o 4 tipos delictivos. Pues sí, yo creo que esto correrá con el tiempo pues hacia el Congreso de los Estados Unidos, correrá pues hacia los juzgados, hacia los tribunales. Creo que a la larga a alguien lo van a condenar y lo van a juzgar y posiblemente pues se demuestre que es
culpable sobre todo por negligencia y por esconder ciertas informaciones. Hay, multitud de pruebas por las que Boeing directamente casi podría quebrar. O sea, la crisis del MAX ha llevado a Boeing a que pues sus aviones 737 son prácticamente la mitad de la flota mundial de aviones. Los otros son modelos Airbus. Entonces, no solo no estamos ante un posible juicio histórico, sino que además estamos ante una crisis aeronáutica sin precedentes. Porque si hay que parar todos los 737 que pululan por el mundo para pues revisarlos, porque se puedan quedar en tierra, porque al final la gente no confía en ellos, etcétera, pues pueden caer las compañías aéreas pues como un efecto dominó, y puede ser algo de lo que no se recupere en muchísimos años la industria aeronáutica. Estamos en un momento en el que los pasos pueden ser muy importantes y muy destructivos. De todas formas, Iván, ¿qué ha sucedido con la industria aeronáutica? Mira, me confundía antes al principio con el 747 porque hacía muy poco, hace unos días, he visto un documental sobre cómo se construyó, cómo se diseñó, toda la peripecia de la creación de este avión tan emblemático, ¿no? Pues las soluciones técnicas, cómo juntaron dos fuselajes uno al lado del otro en vez de uno encima del otro, que era la primera opción, en fin, un montón de detalles muy, muy chulos, ¿no? Y contaban que Boeing había dado al equipo del 747 los medios técnicos y económicos justitos, porque su apuesta fuerte era un avión supersónico que luego nunca llegó a realizarse, y les salió con esos medios justitos una obra maestra. Y ahora, con todos los medios técnicos, los avances informáticos, los avances en materiales, los avances de todo tipo que cuentan los ingenieros, van y hacen esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con una industria, no solamente con esa firma, sino con una industria en general, que era modélica? El problema es que la competencia se ha vuelto feroz a lo largo de los últimos años. Entonces, Boeing en la mano tenía pues un as de primera, que era el 737. El avión 737 era el avión por excelencia. Era el avión medio que usaban todas las compañías aéreas. Era un avión perfectamente fabricado, no tenía ningún tipo de error. Casi todos los modelos que se han caído pues han sido por errores humanos. Las personas fallan, las máquinas es más difícil que fallen si están bien mantenidas, ¿no? El problema que ha sido que la competencia ha ido tan rápido con el competidor que es Airbus, la industria europea, que yo saco uno, tú sacas otro. Yo saco uno mejor, tú sacas el otro. ¿Qué pasó? Que Boeing iba a necesitar mucho tiempo para inventarse otro avión completamente nuevo. ¿Qué hicieron? Entonces, pues tenían una maravilla. Era el 737, pero el 737 era ya estaba estirado como un chicle, no daba para más. Entonces, ¿qué decidieron? Voy a hacer un avión todavía muchísimo mejor con lo que ya tenía. Y entonces, pues le cambio una serie de elementos, le pongo motores infinitamente más grandes que el avión no lo soporta, y entonces ahora me tengo que inventar pues un recurso pirata para que ese avión pueda volar con garantía. ¿Qué hago? Le pongo ese sistema MCAS, pues ya compensa los motores y a volar. El avión al final lo que fue pues un avión que era exitoso, pero ahora lleno de parches nuevos y con tantas cosas que ya el avión se ha quedado totalmente descompensado, desequilibrado, etcétera. Todo pues por ganarle la guerra a Airbus en ventas y en estar el número uno en la cabeza de los fabricantes. Airbus también pues se iba modernizando continuamente, cada vez sacaba pues su Airbus A320, que es su modelo estrella, digamos, cada vez más sofisticado. El 737 es el rival, porque son los dos aviones de medio radio, digamos, de un solo pasillo, y son los que más se venden. Boeing ha llegado un poco tarde a eso y hizo este remiendo. Salió mal y ahora ha salido tan mal que, ojo, no ha habido muchos accidentes más porque todos los aviones están parados, pero ahora sabemos que todos los aviones que están parados tienen multitud de defectos y ahora hay que ser muy valiente para que te pongan un 737 más y subirte, porque están pero llenos de defectos, y en cualquier momento que levanten el vuelo todos
se podría volver a caer uno en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que yo siempre he dicho que este avión nunca más va a volar. Al final del tiempo me va dando incluso un poquito la razón, porque cada vez pues se pone la cosa más complicada. Hay empresas incluso como Ryanair que querían seguir usando el MAX en cuanto lo arreglaran y le querían cambiar el nombre, 737-8000, 737X o lo que sea, y no querían usar el MAX ni que nadie lo viera pintado en el fuselaje. Pero bueno, pues se han detectado tantos errores que es imposible ponerlo en vuelo. De hecho, han fallado los sistemas de emergencia. Ryanair se ha dado cuenta que había comprado 70 aviones que venían con las salidas de emergencia mal diseñadas. Hubo un empleado de Boeing que ha denunciado que los sistemas de oxígeno, cuando un avión se despresuriza y la gente tiene que usar las mascarillas, muchos no funcionaban. Ahora que se han parado, se ha comprobado esa denuncia y resulta que era verdad. Más del 25% de los aviones fabricados tenían mal fabricado el sistema de oxígeno de las mascarillas. Y bueno, podemos hablar toda la noche o toda la mañana o toda la tarde de este tipo de fallos, ¿no? Y el avión está plagado de fallos. En fin, pues es lamentable que haya tenido que haber víctimas para descubrir todo esto, pero vamos a quedarnos con lo positivo, que es que no va a haber más víctimas, al menos a causa de estos fallos. Esperemos, sí. En fin, Iván Castro, pues una de cal y otra de arena. Nos has ilusionado con lo de Colón y nos dejas preocupados con lo otro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La intención era empezar fuerte el año y yo creo que empezamos de una manera muy interesante y como siempre te digo, Santi, pues seguiremos indagando desde esos cielos que comentas tú siempre, pues el tema de Boeing, estaremos atentos a la actualidad. Y nada, y nos esperan pues muchísimos temas, pero muy interesantes que de los que vamos a hablar aquí pronto en DEC seguro. Pues contamos con ello. Iván, un abrazo muy fuerte. A ti otro enorme, muchas gracias.